Vamos a por la segunda parte, y es que vamos a intentar dar una introducción a UML. Y bueno, hay que decir también que esto es un reto, que el lenguaje unificado de modelado es un lenguaje bastante abstracto que lleva tiempo aprender, no es sencillo. A veces lo comparamos a aprender a jugar al ajedrez. Te pueden explicar cómo se mueven las piezas y las reglas en un día, pero jugar al ajedrez es otro asunto. Y además hay muchos niveles. Bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. El objetivo es dar una introducción a UML y que al final seáis capaces de leer un esquema UML e interpretarlo correctamente. Entonces, leer el esquema, por ejemplo, de las explicaciones de lugares protegidos y entender todo lo que se dice ahí e interpretarlo adecuadamente. Ese es el objetivo. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a hablar primero un poquito del modelado de datos y de su importancia. Luego hablaremos un poquito de los lenguajes de modelado que hay, de UML, lenguaje unificado de modelado, de por qué es tan importante. Y luego daremos algunas pautas de UML y veremos algunos ejemplos. Vamos a ver si nos da tiempo a cubrir todo esto. Primero, el modelado de datos. Bien, consiste en encontrar la estructura de datos óptima. Es decir, cuántos ficheros defino, cuántos registros, cuántos campos, cuántas claves de búsqueda, cómo son esos campos, todo eso, esa labor es el modelado. Encontrar la estructura de datos óptima para un problema determinado. Puede ser para explotar un sistema de información, voy a hacer una base de datos, voy a ver cómo almaceno los datos en mi base de datos, por ejemplo, de la mejor manera posible, o para intercambiar datos. Es decir, puedo utilizar GML, pero ¿cómo meto los datos en GML? Perdón, ¿qué modelo sigo? O también para armonizar un campo de aplicación, como ocurre con lugares protegidos. Hay unas especificaciones ISPIRE que tienen un modelo de datos para que todos nos adaptemos a él y se armonice el campo de aplicación. Para cualquiera de esos fines, pero al final es encontrar una estructura de datos óptima. Fijaros que en todo sistema de información hay una parte estática, que son los datos, y una parte dinámica, que es el software. Vamos a centrarnos siempre en los datos a la hora de modelado. Es decir, siempre hay que pensar, vamos a ver, cuando se acaba de ejecutar el programa, cuando apago el ordenador, ¿qué se queda almacenado? Eso es lo que hay que modelar. O sea, no hay que ocuparse en ningún momento de cosas que se calculan en línea, que dependen de la dinámica del programa que se está ejecutando. Esto al principio a veces cuesta un poquito y a veces se meten cosas que son del software, no de los datos. La pregunta es, ¿qué quieres almacenar en tu sistema cuando apagues el ordenador? Esa es la idea. Y es un problema de ingeniería, es un problema de optimización, de encontrar la estructura óptima. ¿Ventajas de tener un buen modelo? Pues primero, una comprensión profunda del problema. Si tenéis una base de datos, un sistema, por muy bien que creáis que funciona, hasta que no hacéis el modelo UML y lo depuráis, no entendéis en profundidad todo lo que os traéis entre manos. Esto es la situación habitual. Porque uno, para hacer el modelo, se plantea muchas cosas que antes, daba por hechas, aquello funcionaba y ya está. Por otro lado, supone tener un modelo independiente de plataformas, con lo cual eso facilita las migraciones a otro software, a otro sistema operativo, ampliar el sistema, mejorarlo, etc. Si tengo mis datos almacenados en un ArcGIS, por ejemplo, y quiero migrar a un GeoBSIG o a un GeoMedia de Intergraph, si no tengo modelo es muy complicado, porque mis datos los tengo según los conceptos de ArcGIS. Sin embargo, si tengo un modelo neutro, es mucho más fácil decir, a ver, ¿cómo represento esto con los conceptos de GeoMedia? Pues ya sé cómo, lo cojo de ArcGIS y lo paso a GeoMedia. Y permite la estandarización o la normalización. O sea, si no tienes modelo, es que ni siquiera puedes armonizar tu modelo. O sea, es que no tiene sentido, no puedes abordarlo. Y por último, es una descripción formalizada fundamental. Es una documentación muy técnica y precisa. Es inteligible por seres humanos. A un colega chino que no habla español
le envías tu modelo y él sabe cómo es tu sistema y cómo tú interpretas los conceptos, y por sistemas, y esto es muy importante. Hay herramientas que son capaces de leer un modelo UML y definir unas tablas de datos en Oracle, leer un UML y generar código en C de manera automática, ¿no? Lo cual tiene una serie de posibilidades, y luego, como os decía, es una documentación del sistema fundamental. O sea que en realidad tiene un montón de ventajas. Igual que para hacer un edificio complejo hay que hacer unos planos. Las 4 torres del Real Madrid no se han levantado pues, poniendo primero un ladrillo y luego pensando cómo seguías, no, se ha hecho una planificación, un plano. Exactamente igual un sistema de información necesita un modelo de datos. Y exactamente igual que un edificio, un sistema sencillito lo puedes hacer sin modelo, pero en cuanto el sistema es un poco complejo, necesitas un modelo. También la verdad es que se modela poco y se modela con prisas, pero la verdad es que es una etapa crítica, no es que sea más importante, pero es crítica. Los errores que se cometen al modelar un sistema luego se pagan a la larga. Y para modelar es necesario tener experiencia, no es sencillo, tener tiempo suficiente, es un proceso de maduración, y nunca modelar en solitario, siempre en equipo, absolutamente siempre en equipo. Si yo hago un modelo, os lo intento explicar y no os convenzo, vale, empezamos. Si no convenzo a los primeros con los que hablo, ¿cómo voy a...? Eso es fundamental. Y luego hay métodos, o sea, hay experiencia, hay gente que sabe modelar, hay criterios generales a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. También en esto os ofrezco colaboración y si os hace falta contactar con alguien que sea especialista. En general, los informáticos, los que han hecho la ingeniería en informática o la licenciatura en informática, tienen criterio, manejan UML y saben modelar, ¿eh? O sea que hay que aprovechar ese tipo de conocimientos. Un modelo es algo muy importante. Un modelo explica el significado de unos datos. Transforma los datos en información. Datos e información se manejan como sinónimos, pero siendo muy rigurosos no lo son en realidad. Ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo un poco tonto, en el que se ve 2013 en cifras arábigas, en números romanos. Los datos son una representación simbólica de información. Los sistemas almacenan datos, no información. Información es lo que pasa en nuestra mente cuando interpretamos unos datos. Entonces, ahí los datos son diferentes, pero la información es la misma. Es el año 2013 después de Cristo en el calendario que estamos utilizando. Sin embargo, la representación simbólica es distinta. El pasar de arriba a abajo, en ese tránsito, interviene el modelo conceptual. El modelo conceptual es donde definís vuestros conceptos y decís cómo entendéis los datos que están allí almacenados. O sea que es una pieza clave. Bien, hay una serie de lenguajes de modelado, de métodos formalizados para expresar un modelo. El clásico y el que más he utilizado durante años es el de diagramas entidad-relación, que alguna vez habéis oído hablar o habréis visto, o incluso, bueno, a lo mejor alguno de vosotros ha utilizado. Es una técnica que está muy adaptada al modelo relacional. Pero desde hace tiempo todos los sistemas están incorporando cierta orientación a objeto. Y desde hace cierto tiempo UML ha sustituido completamente a los diagramas entidad-relación que han quedado obsoletos. UML es mucho más potente, tiene muchas más posibilidades, o sea, tiene un montón de ventajas frente a los diagramas entidad-relación. Además es una norma ISO, hablando de normalización, UML es una norma ISO, ahí tiene la referencia, y es realmente el lenguaje unificado de modelado. En algún momento los 3 grandes especialistas a nivel mundial en modelado se pusieron de acuerdo, definieron UML, además fundaron una empresa y empezaron a vender recursos relacionados con UML, pero hicieron un buen trabajo. UML es muy potente y tiene muchas posibilidades. Es tan importante, primero, porque es el lenguaje de modelado universal. Se emplea en todos los ámbitos de aplicación. En tecnologías de la información y las comunicaciones se emplea UML extensivamente, en todos sitios. Las normas ISO 19100 están en UML, como hemos dicho. Las explicaciones OGC también.
y las especificaciones ISPIRE también. O sea, todos los modelos ya prácticamente están en UML. Entonces es muy importante tener cierto conocimiento. Desgraciadamente es un lenguaje bastante abstracto, en fin, un poco difícil y hace falta tener cierta experiencia. O sea, hay que tener paciencia, aprendiendo poco a poco, aprender a leer diagramas, manejarlos, hacer algún modelo sencillo, bueno, y lleva su tiempo. UML tiene una serie de diagramas, creo que son nueve clases de diagramas. Vamos a ver los más utilizados, que son los diagramas de clase. Es un tipo particular de diagramas UML. Se manejan objetos o clases de objetos que se representan por un rectángulo dividido en tres partes. Arriba se pone el nombre, aquí los atributos y aquí las operaciones. O sea, aquí el comportamiento. La orientación a objeto permite encapsular de un objeto, de un concepto, atributos, comportamiento, etc. Lo que se hace en realidad es que piezas de código, piezas de software, se meten aquí en operaciones. Es decir, a un objeto círculo se le puede meter aquí área igual a pi r cuadrado. Con lo cual el programa se simplifica. El programa no es if nombre igual a círculo, then tal pi r cuadrado. No, el programa es calcúlate tu superficie. Eso tiene que ver con la orientación a objeto y con ese tipo de cosas. Nosotros, y además las normas ISO, las certificaciones OGC, las certificaciones ISPIRE, casi no utilizan esta parte, casi nunca aparece algo aquí. En algún caso aparece alguna operación, pero no suele aparecer. O sea, nos vamos a centrar en nombre, atributos y relaciones entre clases, que es la parte fundamental del modelado de datos. Se habla de clase porque eso es la agrupación genérica de una serie de individuos. Y se habla de objeto a nivel de clase o a nivel de instancia. Clase es, por ejemplo, hombre o ser humano. Instancia es pues, un fulano o una mengana, un caso concreto. Instancia que también a veces se llama caso o ejemplar. Ejemplar es una palabra muy buena, porque recuerda a las especies animales, un ejemplar, etc. Una instancia es un ejemplar, en realidad. Bien. Bueno, pues vamos a empezar ya con los rudimentos de UML. Bien. Vamos a ver, ya que hemos visto brevemente cómo es un objeto UML, una clase con nombre, atributos, vamos a ver las relaciones entre clases. Hay unas relaciones que son de agregación y composición, que es la relación que tiene un todo con cada una de sus partes. Es un tipo de relación muy especial. La agregación es una agrupación débil, no muy fuerte, que cumple dos condiciones. Se puede concebir la parte separada del todo. Primera condición. Segunda condición. Si se destruye el todo, no tienen por qué destruirse las partes. O sea, si este curso se suspende, no nos morimos todos. O sea, claramente una clase es una agrupación de alumnos. El mejor ejemplo, bueno, hay un ejemplo mejor. Un buen ejemplo es el de racimo y los granos de uva. Un racimo es una agrupación de uvas, pero tú puedes separar un grano de uva, ponerlo encima de la mesa y no hay problema. Y si destruyes el racimo, si le quitas todos los granos de uva, no quiere decir que te has machacado, has destruido los granos de uva, ¿no? Entonces, es una agrupación. Por ejemplo, bosque y árbol, a un bosque le quitas un árbol y bueno, el bosque sigue estando ahí. Puedes destruir el bosque, llevarte los árboles y a lo mejor los árboles los puedes trasplantar. Provincia y municipio. Hay municipios que han cambiado de provincia. Gàtova ha cambiado de provincia. Y en algún momento en Cataluña se ha estado hablando de la posibilidad de organizar Cataluña en comarcas y no en provincias. Luego la relación provincia-municipio es un poco flexible. Bueno, yo creo que es una agregación. La multiplicidad típica es de 0 a 1
a 1 a muchos. Bien, lo de las multiplicidades en UML se lee de la siguiente manera. Se dice, un racimo puede tener ¿cuántas uvas? 1 a muchas. Pues se pone de 1 a muchas. Y una uva, ¿a cuántos racimos puede pertenecer? Pues o a 0 o a 1. Puede estar separada encima de la mesa o en un racimo. Así se leen las multiplicidades en UML. Entonces, la multiplicidad típica de la agregación es 0 o 1, todos están compuestos de 1 a muchas partes. Es la típica. Y la frase A es una mera agrupación de B, pues tiene sentido. Rebaño y oveja creo que es un ejemplo muy bueno. Las ovejas pueden estar fuera del rebaño y puedes destruir el rebaño y no destruyes las ovejas. Rebaño de ovejas, ramo de flores, a un ramo de flores le quitas una flor y bueno, pues no pasa nada, y la flor la puedes tener sola y el ramo puede destruirlo, separas todas las flores y no pasa nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿La notación es ese rombo de ahí? Sí, la notación, sí, se pone un rombo blanco sin rellenar del lado del todo. Bien. La composición es una relación parecida. Es una relación también de un todo con sus partes, pero es una relación mucho más fuerte, es una relación constitutiva. El mejor ejemplo, y yo creo que este ejemplo es bueno, es el de la mano y los 5 dedos. Una mano está hecha de 5 dedos, no es una mera agrupación, no, está hecha de 5 dedos. Si a una mano le quitas un dedo, la dejas seriamente perjudicada. Y si destruyes la mano, destruyes los 5 dedos. O sea, es estar hecho de algo. Una relación muy fuerte. Eso es una composición. Una silla y sus 4 patas. Hay quien dice que incluso el coche y el motor, porque el motor es la parte más fundamental del coche. Bueno. Entonces cumple esas dos condiciones. No se puede concebir un dedo separado de la mano, en principio, y si se destruye la mano, siempre desaparece el dedo. Luego el dedo no suele ser intercambiable, no fácilmente, ¿no? Como tal. Y además la multiplicidad típica es una multiplicidad fija. Por ejemplo, mano y dedo es de 1 a 5. Una mano está compuesta de 5 dedos y un dedo forma parte de una mano. O sea, es fija, no variable, de 0 a muchos, 0 a 1. No, no, no. Uno se compone de 5, o uno se compone de muchos, o una silla se compone de 4 patas, etc. La frase A está hecho de B, está constituido por B, tiene sentido. Las dos reglas fundamentales son las que he enumerado, 1 y 2, para distinguir una composición y una agregación. En casos extremos está muy claro, pero en muchos casos intermedios, que es muy discutible. Entonces, en caso de duda, se deja como agregación. Es el caso más general. Y solo cuando uno está seguro, algo se modela como una composición. Bien, otra cosa importante es el contexto, también llamado universo de discurso. Al modelar es muy importante, antes de empezar a modelar, definir muy bien el contexto, el universo de discurso. Porque he dicho muy alegremente que un dedo no cambia de mano, pero depende, porque en la sala del hospital Ramón y Cajal de reimplantes de dedos, pues aquello está lleno de dedos sin mano y de manos de 4 dedos, o sea que depende del contexto. El ejemplo de las sillas y las patas, pues normalmente una silla siempre tiene 4 patas, pero en la sillería no. La sillería o la ebenistería se producen patas de madera, se producen respaldos, está lleno de patas y de no sé qué, y depende del universo de discurso, del contexto. Muy importante definir el contexto, definir el universo del discurso y a partir de ahí puedes modelar y puedes aplicar criterios. Más cosas. Bueno, como os decía, agregación y composición a veces es dudoso. Hay casos siempre intermedios que es muy difícil tomar una decisión. No hay ningún problema. En caso de duda y por defecto se modela como agregación, es el caso más general y no pasa nada. Bien. Más relaciones. Una relación muy importante, la generalización, también llamada herencia.
Es una relación en la que hay una serie de objetos que son un caso particular de un caso general. El mejor ejemplo que hay es la clasificación de género y especie, o las relaciones entre los taxones de clasificación de especies. Es el ejemplo ideal. Homo sapiens, caso particular de Homo. Bueno, o ese tipo de cosas. Felino, casos particulares. León, tigre, pantera, etc. Se simboliza con un triángulo con una punta de flecha sin rellenar en la parte general, que luego conecta con las partes particulares. La clasificación de autopistas, de carreteras. Carreteras se clasifica en vías urbanas e interurbanas. Las vías interurbanas pueden ser autopista, autovía o carretera. Las carreteras, carretera desdoblada o de primero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las instancias de una clase hija son instancias de la clase madre. Se habla de madre e hija también. Es decir, todos los gatos son felinos, obviamente. Y lo que es muy importante, las clases hijas heredan todo lo que tiene la clase madre, absolutamente todo. Todos los atributos que tenga la clase madre los heredan. Todas las características de felino las tiene gato. Todas las operaciones que tenga la clase madre las heredan. Y todas las relaciones que tenga la clase madre las heredan. Si aquí hay una serie de relaciones del tipo que sean, todas las que hay aquí las heredan todas las que hay aquí. O sea que es una herramienta de modelado muy potente. ¿Alguna pregunta? Vale. Las generalizaciones a veces no son tan limpias como uno piensa. Por ejemplo, hay clases hijas que no son excluyentes entre sí. Hay clases hijas que tienen intersección. Por ejemplo, géneros de novela. Casos particulares de novela, pues puede haber novela policíaca, histórica, romántica, de ideas, del oeste, etcétera, y a veces hay solape. Hay novelas históricas, policíacas, ¿no? Hay un policía en la Roma imperial, hay una novela de detectives en la Roma imperial que están muy bien, etcétera. Y a veces no son exhaustivas las generalizaciones. Por ejemplo, yo puedo en mi modelo clasificar cultivos en olivo y naranjo, que es lo que más tengo. Pero hay otros casos de cultivo que no son ni olivo ni naranjo y que dejo ahí sin clasificar. En esos casos se puede poner como disyuntiva y se pone así con una palabrita aquí al lado del símbolo que quiere decir que no hay intersección entre las clases hijas, ¿no? El personal de la administración pública es o funcionario o laboral, pero no hay nada que a la vez sea funcionario y laboral. Suponiendo que sea así, yo no sé, los registradores de la propiedad, bueno, sigamos. También a veces es completa, es decir, están todas las clases hijas, es exhaustiva, ¿no? Se pone aquí completa. Por ejemplo, los colores básicos aditivos son rojo, verde y azul, y no hay más, ¿no? Los días de la semana pues son lunes, martes, hasta domingo, no hay más. Bien. Si tienes alguna pregunta, interrumpidme, ¿eh? Bien. Y después de ver las generalizaciones y las relaciones del todo con la parte, agregaciones y composiciones, vamos a ver las asociaciones lógicas, que son, bueno, las relaciones ya más libres, el resto de relaciones. Establecen vínculos lógicos entre clases, no es relación ni un todo con sus partes, ni de caso general, caso particular. Y es una relación casual, contingente, como las relaciones sentimentales. Si surge, bueno, ahí he puesto un ejemplo, por ejemplo, entre persona y perro. Hay gente que tiene perro, pero hay gente que no tiene perro. Hay perros que tienen amo, pero hay perros vagabundos o silvestrados. Bien, aquí esto se representa con una línea que une las dos clases y que puede tener una punta de flecha, dos puntas de flecha o ninguna. Dos puntas de flecha, no tener punta de flecha es equivalente a tener las dos. Si quito aquí esto y esto, es equivalente a poner las dos. Aquí la relación va en los dos sentidos. Y si lo pongo solo en un sentido, quiere decir que una clase es la clase activa y otra es la pasiva.
Si yo tengo relación con mi móvil, yo poseo este móvil, hombre, la relación va para allá, ¿no? Aunque a veces hay gente que parece que el móvil la posee, ¿eh? Pero bueno, ese es un tema aparte. Bueno, informáticamente es un poco más complicado, pero no vamos a entrar. En realidad, si la dirección va en esta dirección, nada más, quiere decir que las funciones que van aquí ven todos los atributos de esta clase y pueden usarlos. Pero al revés no. Las operaciones que pongamos aquí no pueden leer los atributos de esa clase para hacer cálculos. O sea que realmente la flecha va de la clase activa hacia la pasiva. Y como siempre, en caso de duda, pues se ponen en las dos direcciones. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bien. Yo creo que lo de clase activa, clase pasiva, es una idea que intuitivamente se entiende, más o menos. Luego se pone un nombre a las asociaciones. Bueno, se puede poner o no poner. En las explicaciones INSPIRE creo que se pone siempre, obligatoriamente. Yo creo que a veces es una mala práctica, porque a veces tienes que poner nombres absurdos o obvios. Y también se puede poner un nombre de rol, como en este caso. En este caso está puesto porque hay un nombre de rol muy claro. La persona que tiene perro es el amo del perro, y el perro es la mascota, y se habla de amo y de mascota, ¿no? En el matrimonio hay alguien que tiene el rol de esposa y alguien el rol de esposo, o los dos tienen rol de esposo o de esposa, ¿no? En el matrimonio homosexual, pero hay un nombre de rol muy claro que todo el mundo utiliza, que es semántico, etcétera. Creo también que en las explicaciones INSPIRE se pone siempre nombre de rol. Yo creo que es una mala práctica, porque a veces tienes que poner nombres de rol obvios y repetitivos, pero bueno, en este caso sí que hay nombres de rol muy claros. Y luego los nombres de clase, los nombres de asociación, los nombres de rol, los nombres de atributo, tienen que ser los mejores posibles, los semánticamente más significativos. Hay que elegir el mejor nombre. Y eso es importante para que el modelo se entienda. Pues yo aquí puedo poner, en vez de persona y perro, puedo poner tipejo y molestia. Yo tengo que explicaros para mí qué es tipejo y qué es molestia. Bueno, es mucho mejor poner persona y perro. Y no hay duda, ¿no? Usted sabe lo que es. Vale. Y luego las multiplicidades se leen, como ya hemos comentado. Se elige una clase y se pregunta, ¿una persona con cuántos perros se relaciona? Pues o con 0, porque no tiene, con 1 o con muchos. Luego de 0 a muchos. ¿Y un perro con cuántas personas se relaciona? Pues o con 0 o con 1. Ya sabéis que el comportamiento del perro es que normalmente elige a un amo y hay un jefe de la manada, ¿no? Suele ser 1, ¿no? Bueno, pues así se hacen las asociaciones lógicas. Entonces, estas son las relaciones que se pueden definir en UML: agregación, composición, generalización y asociación lógica. Entonces hay muchas posibilidades. Es un lenguaje sí muy rico, y además tienes multiplicidades en los dos lados. Y bueno, muchas posibilidades. Bien. Ahora llegaremos a algún ejemplo. Os ruego que no paséis la transparencia para intentar adivinar cómo es el modelo y luego la pasamos. Bien, hay asociaciones reflexivas que a veces cuestan un poco de imaginar. Por ejemplo, la relación entre una persona y otra, que es progenitor-hijo, ¿no? La relación parental. Pues es una relación reflexiva, que no quiere decir que uno sea padre de uno mismo o madre de uno mismo, sino que una instancia de esta clase se relaciona con otra instancia de esta clase. Es decir, una persona tiene biológicamente siempre, hasta que la clonación no funcione, 2 progenitores. Y una persona tiene hijos, pues 0 o muchos. Entonces, biológicamente,
Esas son las multiplicidades. Digo biológicamente porque en el registro civil es diferente. En el registro civil el padre puede ser desconocido, la madre puede ser desconocida, la situación ha cambiado. Otra vez el contexto, el universo de discurso. Hay que definirlo muy bien, porque en función del universo de discurso, del contexto, se cumplen unas reglas u otras. En el registro civil, una persona como progenitor puede tener, pues eso, 0 o un padre, 0 o una madre, y bueno, en el caso de los homosexuales que pueden adoptar, etcétera, bueno, 0 o 2 padres, 0 o 2 madres. Vale. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, más cosas. Entonces hemos visto las relaciones, agregación, composición, generalización o herencia, y luego la asociación lógica y las multiplicidades, y cómo se leen. Bueno, esto es importante luego para interpretar un modelo UML. Vamos a ver el primer ejemplo. Os ruego que no paséis transparencia más deprisa de lo que lo pasamos aquí. Vamos a ver un ejemplo que es el jardín de Juan. Esto es la descripción, esto es un remedo de descripción de contexto, de universo del discurso. Juan es un jardinero muy cuidadoso, es un monstruo de los jardines, un friki, es su afición. Tiene un jardín con un invernadero y 4 parterres, 4 zonas exteriores, y cultiva plantas con flores de colores. Y lo suyo es pues, variedad de las colores, las flores, etc. Mantiene la temperatura del invernadero casi sin fluctuaciones, lo más constante posible, para que las plantas de interior que cultiva el invernadero no se mueran. Y mantiene una acidez diferente, un pH distinto en el suelo de cada parterre para poder tener una serie de flores de un tipo, de otro y de otro. Y maneja las flores, cada una tiene etiquetas con el nombre común y el nombre científico. Estos son los datos que tiene Juan. Se trata de hacer un modelo UML que represente esos datos. No paséis la transparencia más allá de esta, por favor. Las clases serían esas. Las clases equivalen a los sustantivos importantes de un problema. Cualquier sustantivo importante en el problema es candidato a ser un objeto UML. Los sustantivos son equivalentes a las clases, los verbos son equivalentes a las relaciones y los adjetivos son equivalentes a los atributos. Entonces, los nombres importantes son estos: jardín, parterre, invernadero, planta de exterior, planta de interior y planta. Bien, no paséis transparencia. Primera pregunta: ¿qué relación hay entre planta, planta de interior y planta de exterior? ¿Qué será eso? ¿Composición, agregación, generalización o asociación lógica? Generalización, lógicamente, ¿no? Aquí hay una generalización, estos son casos particulares. Ahora sí, aquí hay una relación de generalización que se puede poner boca abajo, no pasa nada, son casos particulares. Bueno, ahora, entre planta de interior e invernadero, ¿qué relación hay? Composición, agregación, herencia o asociación lógica. Asociación lógica, muy bien, porque una planta de interior puede estar en invernadero o fuera, es algo casual, es una relación si surge y tal. Bien, luego aquí hay una relación y yo pondría la flecha para allá. O sea, es la planta de interior la que está en el invernadero. Bueno, también se puede poner en los dos sentidos. Y entre planta de exterior y parterre, lo mismo, ¿no? Es equivalente, ¿no? Vale. Bien. Ahora lo siguiente sería, ¿y entre jardín y invernadero? ¿Qué tipo de relación hay? Puede ser composición o puede ser agregación también, ¿no? Es el todo y el aparte. Y entre jardín y parterre, lo mismo, ¿no? El todo y la parte. Eso ahora, claro, es lo complicado, decidir qué es composición, qué es agregación. Nos podemos poner de acuerdo, hasta podemos discutir, es una cosa. Bueno, esto ya es cuestiones de detalle, pero es o una cosa u otra. Yo creo que la relación jardín-parterre es bastante fuerte, ¿no? Porque si desaparece el jardín, desaparecen los parterres, ¿no? Y un parterre no puede estar fuera de un jardín. En cuanto tienes un parterre, eso es un jardín, ¿no?
Yo casi diría que esto es una composición. En cambio, el invernadero yo diría que es una agregación. O sea, si Juan se cansa del invernadero y lo tira, no pasa nada. Y un invernadero, quizá fuera de un jardín, se puede concebir. Bueno, no lo sé. Yo aquí pondría una... Ahora, reconozco que esto es un poco discutible, ¿eh? Bueno, esto creo que puede ser un modelo. Digo creo porque siempre esto es discutible, hay que tener cuidado, estas cosas a veces son complicadas, hay matices a veces, pero bueno, esto es una relación de generalización, planta, casos particulares de interior, de exterior, aquí hay una composición, es una agregación, un jardín tiene de 0 a muchos invernaderos, puede no tener invernadero y puede tener muchos. Juan puede tener uno para plantas tropicales, otro para plantas de no sé qué, otro puede ser. Y parterres, pues también pues un jardín de 1 a muchos. Digo 1 porque un jardín sin parterres es como un jardín sin flores. Y muchos, bueno, yo creo que así vale. Y los atributos del invernadero, la temperatura que tiene en cada momento, del parterre, el pH que tiene en cada momento, de cada planta, el pH mínimo y máximo que soporta esa especie, y de planta de interior la temperatura mínima y máxima que soporta esa especie. Y de planta, nombre científico, nombre común, y supongo que el color de las flores, ya que es tan importante.